dades per oferir una mica una visió global del que serien les malalties professionals comunicades, ja sigui dins l'àmbit estatal, dins l'àmbit de Catalunya i també centrat, al final de la meva intervenció, centrat més dins de l'àrea de construcció. I després, en un segon temps, veurem, la meva companya us explicarà, mètodes i tècniques de valoració dins del camp de la biomecànica, centrat en les malalties professionals d'origen musculoesquelètic, com per exemple pot ser el síndrome del túnel carpià, les epicondilitis, el síndrome dels maniguets rotadors, etc., que són les més significatives, ja ho veurem ara amb les dades, les més significatives dins del sector de la construcció. A veure... Ara, bé... Per introduir el tema, començaré una petita pinzellada sobre el concepte de malaltia professional. Segurament molts de vosaltres ja coneixeu la definició. Una malaltia professional és aquella contreta com a conseqüència del treball executat per compte aliè i també per compte propi, que va canviar una mica la definició, en les activitats que s'especifiquen en el quadre de malalties professionals i que estigui provocada per l'acció dels diferents elements o substàncies que en aquest quadre s'especifiquen, que hi ha aquesta relació. L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball també aporta una definició més tècnica, amb una visió més tècnica, i diu que una malaltia professional és aquell deteriorament lent i gradual de la salut del treballador, de la treballadora, produït per una exposició crònica a situacions adverses, ja siguin aquestes produïdes per l'ambient en què es desenvolupa el treball o per la forma en què està organitzat. És a dir, aquesta darrera apunt jo penso que és bastant important. No només és el que tenim a l'ambient, els agents físics, químics o biològics, sinó també seria tot el que té a veure amb l'entorn laboral, que podria ser, per exemple, factors de tipus psicosocial o podrien ser la càrrega de treball, com està organitzada la feina, també és interessant tenir-ho en compte. Clar, què passa? Normalment, quan parlem o quan pensem en un accident de treball, és com accident, no malaltia. Normalment és fàcil intentar o establir una relació entre aquest accident que s'ha produït dins d'un entorn laboral i que hi ha una sèrie de causes immediates relacionades amb aquesta materialització d'aquest accident que l'han provocat, però en el cas d'una malaltia professional habitualment no és tan fàcil establir aquesta relació. Aleshores... Ui, al revés. Aquí. Ara. Em sembla que les han posat... Bé, no passa res. És que han quedat una mica barrejades. Aleshores, què és el que passa? Perquè una malaltia es consideri malaltia professional, ha d'establir-se la relació entre el treball i la malaltia professional. I perquè això sigui així, ha d'estar inclosa dins del quadre de malalties professionals. Aquí us hem posat la classificació d'aquestes malalties professionals, que ja aquesta classificació està feta en 6 grups. Grup 1, totes aquelles malalties professionals causades per agents químics. Les de grup 2 són aquelles malalties professionals causades per agents físics. Grup 3, agents biològics. Grup 4, les relacionades amb inhalació de substàncies. Les de grup 5 tenen a veure amb la pell, afectacions de la pell, i el darrer grup, el grup 6, té a veure amb tot el que són agents carcinogènics. Un treballador, per tant, té dret a la cobertura per malaltia professional si aquesta malaltia ha estat contreta a conseqüència del treball en les activitats que s'especifiquen en aquest quadre que comentàvem.
i és provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen en el quadre, és a dir, s'ha d'establir aquesta relació. Però podria donar-se el cas, de fet passa, amb bastant freqüència, que hi ha malalties que no estan catalogades en el quadre de malalties professionals que contreu, però que sí que realment s'han contret derivades amb motiu de la realització d'una feina concreta on hi ha alguna exposició d'algun agent o el que hem comentat fa un moment. Per tant, en aquest segon cas, aquestes malalties seran considerades accidents de treball sempre que es provi que existeix, es pot establir aquesta relació entre la malaltia i que té una causa exclusiva amb l'execució del treball. Com podeu veure a la vostra part dreta de la imatge, amb dades d'AMAT, la tendència, AMAT és l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, la tendència en els darrers anys indica una rellevant disminució de les malalties professionals sense baixa i un augment de la comunicació de malalties professionals amb baixa. I en global, amb dades globals, hi ha un augment de la comunicació de malalties professional. Tot i això, com ha comentat bé la companya de la sessió anterior, sí que és cert que hi ha un infradiagnòstic de malalties professionals, jo penso que en molts àmbits. D'acord? A continuació, ja us he dit que explicaré una mica de dades estadístiques, a continuació presentarem dades basades en aquestes comunicacions de malalties professionals, tant dades pròpies de la nostra mútua com també de l'associació de mútues que, per tant, ens està donant una visió del que és tot el ventall a nivell estatal i després a nivell català i a nivell de construcció. En aquests gràfics el que podem observar és que les malalties professionals en baixa comunicades per sector econòmic, a Espanya l'any passat, les dades són bastant recents, són de l'any 2023, les dades de la mútua les tenim, les que són més grogues, són les dades pròpies i les de la dreta són les d'AMAT, les blaves. Les dades de la mútua ens diuen, veiem que coincideix, el patró és molt semblant en ambdós casos. El percentatge més gran de malalties professionals comunicades en baixa té lloc en el sector serveis, principalment, seguit per indústria, construcció i agricultura. Però, clar, si ens ho mirem en relació a l'incidència, perquè evidentment no és el mateix el nombre d'empreses de cadascun dels sectors, si ho traduïm per índex d'incidència, què veiem? Al fer aquesta comparativa per 100.000 treballadors, veiem que l'ordre canvia i és significativament més elevada en el sector de la indústria i seguit per construcció. Ja veiem que l'ordre s'ha modificat. Si mirem aquí què tenim? Les malalties professionals per franja d'edat, si fem un estudi de quan, amb quines edats i per gènere, home i dona, veiem que es dona el major percentatge, es dona dins l'interval comprès entre els 46 i els 55 anys, en aquesta franja d'edats. I, casualment, dins d'aquest interval, entre 51 i 55 anys, s'observa una incidència significativament més elevada en la població femenina. Sí que és cert que tenim, si mirem aquí baix, l'índex d'incidència, podem veure que la taxa d'incidència pel gènere femení està 7,6 punts, veieu, entre el 37,12 i el 29,47, 7,6 punts per sobre del masculí. Aquesta diferència significa que es declaren moltes més
malalties professionals associades a personal femení. En general, això és per qualsevol sector. La majoria de comunicats de malalties professionals tramitats a la nostra mútua pertanyen al grup 2, és a dir, vinculades a trastorns musculoesquelètics, però també a agents físics com podrien ser, per exemple, hipoacúsies o també alteracions de la veu. Si realitzem una anàlisi de malalties professionals per aquests grups de malalties a nivell estatal, dins de la mútua el que veiem és que gairebé el 90%, és moltíssim, corresponen al grup 2, principalment associades a síndrome del túnel carpià, amb un 48,2%, epicondilitis, amb un 27%, i en menor mesura tenosynovitis, amb un 8,1%, patologies de les espatlles, com per exemple el síndrome dels maniguets dels rotadors, etc. A continuació vindrien totes aquelles malalties relacionades amb el grup 3, tindríem, grup 3, exactament, i després on s'inclouen infeccions víriques, bacterianes, i això que posa per aquí d'insectos, què és això d'insectes? Es refereix, per exemple, a la sarna o coses així. I després les de grup 4, pneumoconiosi, pneumonitis, i les de grup 5 ja finalment serien les dermatitis. A nivell general de mútues, el patró és semblant, no és exactament igual, però és semblant. Essent les de grup 2, evidentment, les més significatives, seguides per les de grup 5, dermatitis, grup 3, infeccions víriques i bacterianes, i grup 6, neoplàsies, i bé, i al final tenim alguna petita incidència d'alguna comunicació de grup 1, per agents químics. A Catalunya, si fem la visió, ara ja centrem, totes aquestes dades fins ara eren a nivell estatal, ara ens centraríem en unes dades a nivell de Catalunya, doncs amb les dades d'AMAT el que tenim és que la distribució percentual per grup de malaltia professional refereixen que es declaren gairebé el 75% de les malalties professionals de grup 2, que serien relacionades amb síndrome del túnel carpià, epicondilitis, tenosynovitis, dit en ressort, síndrome dels maniguets rotadors, etc. I seguit a continuació per grups 3, per les de grup 3 i grup 5. I ara ja entrarem dins del que serien les dades del sector de la construcció. Aleshores, dins del sector de la construcció, amb dades pròpies, podem veure una mica les franges d'edats en què es comuniquen aquestes malalties professionals i veiem que l'edat està compresa principalment entre els 35 i els 44 anys. I em direu, i per què no hi ha dades més avall? Perquè no tenim comunicats amb edats inferiors. No és que ens falti aquí una franja, és que no en tenim. Aleshores, és això. Sent, evidentment, totes aquestes dades de gènere masculí degudament per la casuística que tenim en el sector. El sector construcció tots sabem que és molt masculinitzat. En aquest gràfic, en aquesta imatge, el que veiem és que dins de les malalties professionals de grup 2, estem dins de la construcció, el 44% corresponen a epicondilitis, el 36% a síndrome de túnel carpià i després tot el que té a veure amb les espatlles, és a dir, bàsicament síndrome dels maniguets dels rotadors. I també, finalment, el tema de la hipoacúsia també s'ha de considerar. Després vindrien les de grup 4, les pneumoconiosi, i finalment les dermatitis. Això seria una mica la foto a nivell estatal quines dades tindríem a nivell de construcció.
En aquesta imatge el que tindríem en aquest diagrama es veu el detall de les malalties professionals de grup 2 a nivell estatal amb dades pròpies i les malalties professionals associades a moviments repetitius, associades amb postures forçades de les extremitats superiors, com veieu tot té a veure amb extremitats superiors, doncs són les que realment estan més afectades. I amb dades de MAT el quadre és bastant semblant. Epicondilitis és un pèl més alt aquí, però veiem, principalment són totes de grup 2, epicondilitis amb un 57%, túnel carpià pràcticament 19%, síndrome dels maniguets rotadors, veieu, tenosynovitis, bursitis, divitant ressort, etc. És a dir, totes van en la mateixa, les dades van en la mateixa línia. I si fem, en aquest cas, el detall, fem aquesta anàlisi, doncs veieu una mica aquí, jo penso que es veu més gràficament, els quadres, com que ens indiquen el tamany, doncs queda claríssim que l'epicondilitis i el túnel carpià són les principals. Aquí. Sí, aquí. D'acord. A nivell de Catalunya també veuríem les dades que principalment vindrien a ser que de grup 2 tindríem el 75%, epicondilitis, túnel carpià, tenosynovitis, divitant ressort, etc. I després ja vindria gairebé les pneumoconiosis, les dermatitis amb un 15% i les pneumoconiosi amb un 10%. I fent una mica també la imatge amb quadres, amb blocs, perquè ho veieu més visual, doncs vindria a ser això per al grup 2, per les malalties professionals relacionades amb tot el tema musculoesquelètic. I bé, un cop hem fet tota aquesta visió, hem estat fent una mica l'anàlisi d'aquestes dades, perquè tinguéssiu una mica el resum, hem vist que principalment dins del sector de la construcció les malalties professionals principals són aquelles relacionades amb problemàtiques d'extremitats superiors. L'ús de la biomecànica, que és el que explicarà la meva companya, com a eina per a la gestió d'aquests trastorns musculoesquelètics, ens ajuda a la valoració d'aquest tipus de malalties. I bé, li passo la paraula a la meva companya Mónica Bonilla. Cojo la información que nos aporta nuestra compañera. En el sector de la construcción tenemos 3 patologías de miembro superior donde tienen una mayor incidencia dentro de los registros de enfermedades profesionales. Vamos a orientarnos a ver qué recursos tenemos y cómo podemos ayudar en la visión global del manejo de las enfermedades profesionales en el sector de la construcción. Centrando un poco, la biomecánica es una disciplina una ciencia interdisciplinar, cuenta con distintos aspectos científicos y nos ayuda para evaluar aspectos mecánicos o fisiológicos de la motricidad humana. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener unos parámetros que todos vamos a entender: movimiento, fuerza, coordinación y equilibrio. Entonces, con todos estos parámetros, nosotros nos podemos hacer ya una composición de lugar de cuál es la situación funcional de nuestros trabajadores y cómo podemos objetivar sus habilidades o sus limitaciones de cara a la realización de las distintas tareas de su puesto laboral. De manera gráfica, pongo un ejemplo de 2 de las técnicas o instrumentación más habitual dentro de los laboratorios de valoración funcional o de biomecánica. En este caso, la fotogrametría, ¿qué nos va a permitir? La fotogrametría es una técnica, dicho de otra manera, que nos permite analizar el movimiento en 3 dimensiones. En 3 dimensiones porque nos va a permitir que unas cámaras objetiven unos marcadores birrefringentes que se van a ubicar en determinadas posiciones dependiendo de la región anatómica que vayamos a estudiar. ¿Vale? ¿Qué quiero mostrar con esto? Que es una técnica incruenta, que el paciente se va a mover libremente, va a seguir un patrón
que está protocolizado para el estudio de esa articulación y vamos a poder medir distintos gestos o movimientos, de tal manera que en realidad podemos ver que podemos encontrarnos con una medición instrumentalizada. Un médico en una consulta puede medir visualmente con un goniómetro y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver movimientos repetidos, con lo cual no solamente vamos a conseguir objetivar o medir el rango articular, sino también cómo lo mueve. ¿Por qué? Porque en las enfermedades profesionales uno de los aspectos que se va a evidenciar es el patrón de movimiento. Un patrón de movimiento alterado que nos puede poner de manifiesto el inicio lento y progresivo de una enfermedad profesional. En este caso, la fotogrametría es un estudio de hombro en donde también se incorpora una maza, porque no es lo mismo mover libremente que mover con una carga. La exigencia de posturas forzadas, de sobreuso, de manejo de cargas de un trabajador de la construcción va a ser insuficiente que nosotros digamos que tiene una movilidad en un arco, sino que cuando ponemos una carga, ¿cómo está afectando ese patrón de movimiento? Como señalaba anteriormente. En las otras imágenes, lo que mostramos es un instrumento. Ese instrumento es un dinamómetro que nos va a permitir medir la fuerza. ¿Cómo vamos a medir la fuerza? Luego veremos alguna gráfica. No solamente cuál es la fuerza máxima, siempre todas las mediciones y todas las técnicas o instrumentos van a seguir un protocolo de evaluación, pero además vamos a ver otros parámetros que nos va a permitir nuestro software. Analizar distintas posiciones de dinamómetro en comparativa con las dos manos, vemos patrones de movimiento. Posteriormente en los ejemplos iremos analizando. Bueno, nos centramos ya en cómo vamos a optimizar la salud de nuestros trabajadores mediante los datos que nos aporta la biomecánica. Desde un punto de vista clínico, nos va a permitir objetivar la repercusión funcional de esa enfermedad profesional, que puede estar en estudio, puede ser en principio una sospecha de enfermedad profesional o una enfermedad profesional ya calificada. ¿Vale? ¿Cómo vamos a objetivarlo? Porque nosotros tenemos una clínica que es lo que nos diagnostica esa enfermedad. Un paciente con un túnel carpiano manifiesta unos síntomas. Nosotros evaluamos unos signos y vamos a ver cómo repercute, porque el dolor referido puede no repercutir o en qué medida o en qué grado puede repercutir sobre esa función. ¿Vale? Tanto el dolor, que es algo manifiesto, las sensaciones o los signos pueden repercutir de una manera u otra la funcionalidad de una articulación. Y por otro lado, también en el ámbito donde nosotros nos movemos ya, que estamos haciendo la gestión, vamos a decir, de la IT, en el ámbito de las mutuas, es muy importante a la hora de tomar decisiones, porque una prueba biomecánica es un documento objetivo que nos va a servir el apoyo para emitir un alta laboral, para indicar un tratamiento o ver el control evolutivo de una enfermedad profesional y en el caso en que no podamos curar y la enfermedad profesional ya esté en curso evolutivo, podemos utilizarlo como un documento para justificar una propuesta de incapacidad permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Vale? Nos va a proporcionar información en estas tres patologías que acaba de señalar Nuria. En el ámbito AMAT, en el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis y el síndrome de manguito rotador son las tres patologías, las tres enfermedades profesionales que tienen una mayor incidencia. ¿Qué ocurre? Que estas patologías, insisto, las manifestaciones son sintomáticas del trabajador. Nosotros podemos tener unos signos y completamos la evaluación dentro de los criterios clínicos con unas pruebas complementarias, pero la prueba complementaria no es la que marca el rumbo de la enfermedad. Quiero decir que podemos tener pruebas complementarias normales con síntomas y podemos tener pruebas complementarias alteradas con un paciente sin síntomas o sin signos. Entonces, tenemos que hacer una visión, como ponía antes, en conjunto, había puesto 4 piezas, que tenemos que integrar la historia clínica laboral del trabajador, las pruebas complementarias, la exploración física y vamos a introducir ese elemento que nos va a permitir obtener unos datos más objetivos, que es la prueba biomecánica. Nos centramos en el túnel carpiano. El túnel carpiano, no quiero entretener con datos médicos, es la manifestación de la comprensión del nervio mediano
en la muñeca. Vamos a quedarnos con eso. ¿Qué manifiesta el trabajador o la trabajadora? Pues que tiene parestesias, tiene hormigueos. Siente hormigueos y además pérdida de fuerza. Si la enfermedad la vemos en un curso más progresivo, nos encontramos incluso que puede tener una hipotrofia, pierde masa muscular y además está afectando a la movilidad, la posición del pulgar. Nos ponemos en la situación trabajador de la construcción, ya no solamente por seguridad propia, seguridad de terceros o una situación de baja productividad en su trabajo, cuando empezamos a manifestar este tipo de sensaciones, ¿no? Sensaciones y pérdidas de fuerza. Vamos a ver qué nos podría aportar la biomecánica. Pues vamos a hacer un análisis comparativo de la fuerza. Vamos a ver estos signos o estos síntomas que manifiesta, cómo pueden repercutir en la fuerza del trabajador. En la imagen de la izquierda vemos un dinamómetro, otro modelo distinto. Nosotros disponemos de varios instrumentos de distintos proveedores. Todos nos van a medir las mismas variables siguiendo protocolos similares. Y en este caso es un dinamómetro que tiene un formato tradicional, un formato de hand grip. Y vamos a evaluar la fuerza de ambas manos. En la gráfica que vemos, es que no sé si sé utilizar el puntero, no está aquí el puntero, ¿no? Bueno, en la gráfica que vemos en la parte de arriba vemos una línea en un color y otra línea en otro color. Ahí lo que nos está mostrando es el patrón de la fuerza. Nosotros vamos a utilizar este dinamómetro, vemos que tiene distintas muescas y vamos a ver la fuerza de prensión máxima, pero en distintas posiciones, desde una empuñadura muy cerrada a una empuñadura más abierta. Hay un patrón fisiológico que además suele ser en las dos manos igual. Es decir, normalmente es una V invertida o una U invertida, mejor dicho, pero dependiendo de la posición, de la antropometría, de la morfología de la mano de una persona, ese patrón puede variar. Entonces, siempre comparamos con el contralateral. En este momento vemos un patrón de una mano de fuerza en 5 posiciones, el patrón de otra mano que está ligeramente por debajo de la contralateral. Pero la diferencia no es significativa. No tenemos una diferencia más del 20% de la fuerza de prensión máxima. No hay diferencia significativa en la fuerza de prensión de ambas manos. Aquí nos está afectando la fuerza, no está repercutiendo en un déficit de fuerza este síndrome de túnel carpiano. En la otra gráfica, en la otra imagen, vemos una pinzometría. Es un dinamómetro también, en este caso se llama pinzómetro porque estamos midiendo la fuerza de pinza en las distintas pinzas. En este caso, en el sector de la construcción necesitamos una pinza gruesa, no necesitamos una pinza de precisión, pero sí que se puede repercutir la fuerza de pinza porque habíamos dicho, conforme evoluciona o dependiendo del estadio evolutivo de la patología, podemos tener una atrofia muscular, una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza fundamentalmente en el pulgar. Y esta imagen gráfica, también tenemos goniómetros para medir la movilidad de los dedos y bueno, lo que estamos ahí representando es la posición del pulgar. ¿Hasta qué punto llegaría la oposición del dedo pulgar con respecto a la palma de la mano? Son imágenes gráficas donde aquí veríamos que un síndrome de túnel carpiano, como podría ser este caso, intervenido, no tiene ningún tipo de repercusión funcional. El síndrome de túnel carpiano pillado a tiempo se interviene y no de repercusión funcional. Nos serviría también para control evolutivo. Un túnel carpiano que estamos en tratamiento y vemos cómo evoluciona. Nos ayuda muchísimo también a la hora del feedback del paciente, del trabajador. Monitorizamos la fuerza y el paciente dice, es que yo, doctora, es que yo no estoy como antes. Mire cómo estaba antes y mire cómo está ahora. Podemos poner las curvas superpuestas y ver cómo la evolución del tratamiento rehabilitador está dando sus manifestaciones, porque vamos incrementando la fuerza. O no conseguimos nada, tenemos un cuadro estabilizado y deficitario y tendremos que tomar otras medidas desde el punto de vista clínico-laboral. Otra de las patologías que señalábamos es la epicondilitis. En la epicondilitis el diagnóstico también es clínico. El paciente se queja de que le duele la zona del codo, la inserción de los extensores de la muñeca. ¿Qué ocurre? Mueve usted el brazo, el codo lo mueve y el codo no tiene ningún tipo de problema. Mueva la muñeca, a veces no tiene ningún tipo de problema, pero cogemos una maza de 1 kilo y ahí ya empezamos a notar una alteración, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos ejercitando una comprensión en los tendones de la musculatura extensora que cuando tiene que levantar con carga se agudiza, ¿vale?
Entonces, vamos a intentar reproducir esa situación, que es la que manifiesta una epicondilitis clínica. En este caso, hago referencia a las pinceladas que introducía al inicio, ¿no? Podemos ver una epicondilitis izquierda en la resonancia magnética. En la resonancia magnética estamos viendo una lesión anatómica de la inserción de esa musculatura, pero cuando nos ponemos a analizar biomecánicamente no tiene repercusión. Vemos la imagen de la dinamometría que mostraba anteriormente, 5 posiciones, hacemos 3 repeticiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la repetibilidad, vamos a ver ese patrón en las 5 posiciones, como decíamos antes, que sigue una morfología simétrica en ambas manos. En este caso no hay ningún tipo de diferencia en la fuerza de prensión entre ambas manos y luego vamos a ver una manifestación de la movilidad. En esa gráfica vemos en un color una muñeca y en otro color otra muñeca. Y le introducimos carga, que es lo que decía antes. Ahí sí que se puede poner de manifiesto de manera más incipiente la sintomatología o la repercusión funcional de una epicondilitis. Al ponerle la carga vemos que no hay diferencia significativa en el rango de movilidad y el patrón de variación angular tampoco tiene un enlentecimiento en la mano patológica, en la muñeca patológica. En este caso, ¿qué haríamos? Vamos a ver una visión global. A nosotros nos interesa, tanto desde el punto de vista de prevención como desde el punto de vista clínico-asistencial, nos interesa la salud laboral de nuestros trabajadores. Estamos viendo una lesión incipiente que si no tomamos medidas desde el ámbito de la prevención o de la ergonomía del puesto de trabajo puede evolucionar de una manera lenta, progresiva y llegar a un momento en el que quizá lleguemos tarde a la hora de tomar medidas preventivas y frenar la evolución de dicha patología. Con respecto al manguito rotador, insisto, clínico, el paciente manifiesta dolor, omalgia de meses de evolución. Y para evaluarlo nosotros clínicamente, en consulta, evaluamos, entre otras cosas, determinadas medidas, medimos la movilidad pasiva, que es asistida, ¿no?, por el médico, por el evaluador, la movilidad activa, como lo mueve el paciente solo, y la movilidad con carga deberíamos medir. Nosotros hacemos pruebas contra resistencia para evaluar la fuerza. En el ámbito de la biomecánica podemos reproducir los gestos y en este caso pongo también unas imágenes enfocadas en una de las opciones que os decía en las cuales se aporta valor la biomecánica, que es el control evolutivo de una lesión. Aquí tenemos un paciente con una enfermedad profesional, tiene un síndrome de manguito rotador con repercusión funcional. Cuando nosotros evaluamos el 11 de abril y este paciente tiene repercusión funcional. Vemos que hay un rango de movilidad menor en el hombro izquierdo con respecto al derecho y, al contrario que veíamos en la gráfica anterior, aquí sí que vemos una modificación en la velocidad angular. Tenemos un movimiento más lento, vemos la azul, que es la sana, y la roja, más una velocidad disminuida. Estamos viendo la repercusión funcional de un síndrome de manguito rotador. Adoptamos las medidas terapéuticas y cuando hacemos un control evolutivo un mes y medio después, pongámosle 20-30 sesiones de rehabilitación, nos encontramos que se ha alcanzado la normalidad, no hay diferencias significativas, se superponen la gráfica de movilidad del hombro derecho con el hombro izquierdo y además hemos conseguido mejorar ese patrón. Ya no hay diferencias en la velocidad angular. Somos capaces de ejecutar el movimiento con el mismo balance articular y el mismo patrón. Aquí hay una recuperación funcional de una enfermedad diagnosticada, ¿vale? Es el ejemplo del control evolutivo de una patología en curso. Bueno, con estos mimbres yo creo que ya tenemos definida cuál es la capacidad funcional del trabajador de una manera más objetiva de lo que solemos hacerlo con nuestra historia clínica, pruebas complementarias, exploración física y esta valoración de un gesto o de un movimiento de una manera cuantitativa y que podamos entender terceros, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero cuando nos dicen, vale, con la biomecánica tenemos ya la aptitud, ¿no? Es apto, con la biomecánica ya sabemos si el paciente es apto o no apto. No, con la biomecánica no sabemos si el paciente es apto o no apto. Primero, porque nosotros estamos viendo la capacidad funcional del trabajador. Nosotros desde el ámbito de las secuelas, valoración funcional, tendremos que confrontar situación funcional de ese trabajador con requerimiento del puesto laboral. Ahí es donde nosotros podremos decir si este paciente está para incorporarlo o para mantenerlo en su puesto laboral, para adaptar el puesto laboral o para proponer una incapacidad permanente.
¿Vale? Nosotros estamos confrontando la capacidad funcional con requerimiento. Podemos hacernos una idea de la capacidad laboral, pero vamos a decir, la competencia de un médico en nuestro ámbito de mutua, de colaboradora de la Seguridad Social, las competencias no son las de la aptitud laboral. Esa es una competencia del Servicio de Prevención con una legislación distinta, al igual que las propuestas de incapacidad las puede hacer una mutua, pero es competencia del INS el resolverlas. Entonces, estamos hablando de competencias distintas, aunque tenemos un elemento común, salud laboral. ¿Vale? Entonces, todos, aquí sería ideal, no sé si antes era la doctora que lo comentaba, este trabajo multidisciplinar, comunicación, si tuviéramos mayor comunicación, estas pruebas no se quedarían en el ordenador del médico, ¿no? Podríamos utilizarlas para las empresas y sus servicios de prevención. Insisto, nosotros desde la mutua, la competencia que tenemos es la de determinar en el ámbito de la enfermedad profesional ante una sospecha, vamos a estudiar esta enfermedad y vamos a calificarla. Si se califica enfermedad profesional, podemos encontrarnos en distintas situaciones. Y tenemos el apoyo de la biomecánica. Si esta enfermedad profesional no repercute en la funcionalidad del trabajador, es normal, el paciente continúa en su puesto de trabajo. Podemos encontrarnos una alteración, como hemos visto en el hombro. Entramos en un proceso de incapacidad temporal. Adoptamos medidas terapéuticas y cuando objetivemos que ese dolor ha desaparecido, se ha normalizado la funcionalidad y la exploración es negativa, lo reincorporamos a su puesto laboral o levantamos la mano porque tenemos exigencias moderadas, elevadas en el ámbito de la construcción de miembro superior. Entonces, vamos a poner un poco en sobreaviso, ¿no? Que ya tenemos o bien una lesión anatómica o un patrón de movimiento que nos está poniendo en alerta de que hay una enfermedad, que su curso es lento y progresivo, que no nos olvidemos, que o adoptamos medidas o vamos a tener una situación clínica que nos pueda llevar a una incapacidad permanente. En este caso, la incapacidad permanente, desde el ámbito de secuelas, se puede proponer con datos objetivos. Tenemos la enfermedad estudiada, tenemos la enfermedad tratada, signos evolutivos y, por último, objetivada la situación funcional residual deficitaria que no nos permite cumplir con los requerimientos del puesto laboral. Ahí estaríamos proponiendo de una manera objetiva una incapacidad permanente total para un trabajador de la construcción. Entonces, como conclusión, creo que queda claro que la biomecánica tiene un valor añadido. En mi experiencia de más de 20 años en el ámbito de la biomecánica con distintas mutuas y distintas entidades, hemos puesto de manifiesto que nos ayuda en las enfermedades profesionales por todo lo que acabamos de señalar. Nos va a permitir además un control evolutivo, que es muy interesante para poder tomar decisiones y también para que el paciente o el trabajador vea que hay una evolución, que depende de su colaboración, la recuperación de las lesiones, y además nos aportan información óptima, muy válida en la gestión de los procesos de incapacidad temporal o para tramitación de secuelas, tanto en el ámbito clínico como jurídico. Nuestro Gabinete de Asesoría Jurídica de Prestaciones insiste en cuando estamos en una determinación de contingencia ante una enfermedad profesional, dadme un dato objetivo para que yo lo pueda defender. Pues la biomecánica nos aporta un dato, como habéis podido ver. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.